Voy a saludar a don Javier Jordán, responsable de justicia del CSIF, que es mayoritario entre los funcionarios de justicia. Don Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, exactamente, ¿a qué trabajadores de justicia tocaría este asunto del que estamos hablando, por lo tanto, esta huelga que se anuncia? Estamos hablando de 45.000 trabajadores que forman lo que se denominan cuerpos generales y especiales y que son los gestores, los tramitadores, los auxilios judiciales, más luego lo que son los cuerpos especiales son los médicos forenses y el personal que presta servicios como funcionario en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esto es, independientemente de aquellos jueces y fiscales que se sumen a la huelga. Sí, los jueces y fiscales estaríamos hablando de en torno de 7.500 personas más. Bueno, la reivindicación es, yo quiero para mí las mismas condiciones que han pactado los letrados, por decirlo rápido. No. Es evidente que el conflicto de letrados y el acuerdo que llegó Función Pública con el Comité de Huelga de Letrados ha sido el detonante, digamos un poco también el elemento que ha hecho despertar un debate que estaba dormido, un conflicto que estaba latente sobre la definición de las funciones que se desarrollan en las oficinas judiciales, del trabajo que realizan estos cuerpos generales para que la justicia funcione razonablemente bien a pesar de la precariedad de medios que padecemos de manera secular. Y que durante todos estos años, estoy hablando de hace más de 20 años, había permanecido ese debate dormido, ¿no? Es evidente que el conflicto de letrados, que se fundamenta también en una serie de funciones que los letrados reclamaban que tenían que ser reconocidas, pues resulta que esas funciones materialmente, o muchas de ellas materialmente, se ejecutan por los cuerpos generales. Y ese acuerdo firmado con los letrados y esas cantidades que se les ha reconocido por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Justicia, pues han levantado los ánimos y han indignado al personal que efectivamente está realizando esas funciones. Lo que queremos es aportar a la reforma de la justicia, a la modernización de la justicia, nuestro granito de arena. Y lo que queremos es que se haga legal lo que es real en las oficinas judiciales. Queremos asumir esas funciones de manera legal y que se nos reconozca retributivamente. Y además, lo que estamos diciendo también al Ministerio, que una cosa es esos grandes proyectos que recurrentemente los gobiernos plantean sobre la reforma de la justicia, y en este caso estamos hablando de lo que se denomina la LOEO, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, y los tribunales de instancia. Lo que le estamos diciendo es que ese proyecto está cojo, nace cojo, primero porque no ha sido consensuado con las organizaciones sindicales, con los representantes de los trabajadores, y segundo porque esa LOEO, sin esa Ley de Eficiencia Organizativa, sin la eficiencia funcional, que es lo que le he contado al principio de mi respuesta, no va a servir para nada. Uh-huh. Bueno, ayer la ministra que estaba en la Feria de Abril dijo que, o vino a decir que en épocas de crisis no hay dinero y no se puede afrontar algo parecido. Usted tiene que negociar con el Ministerio. ¿En qué punto están las cosas, habiendo escuchado lo que dijo ayer Pilar Llop? Hombre, las manifestaciones de la ministra, ya le puedo decir, por el sitio, por la forma y por el contenido, han levantado mucho más los ánimos de todos mis compañeros de la Administración de Justicia. Los memes recorren las redes sociales porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a cogerse sus días de asuntos particulares. Yo soy sindicalista, no voy a negarle a nadie ese derecho, pero evidentemente creemos que o está muy mal asesorada o se ha equivocado la ministra porque no puede hacerlo de la manera que lo hizo. Y hombre, hablar de crisis económica, creo que ustedes lo han comentado, ¿no? Mientras hoy tiene Consejo de Ministros, imagino que podrá contrastar con el presidente del Gobierno, que nos está diciendo a todos los españoles día sí día también que la situación económica es estupenda, que ellos gestionan de maravilla todos los servicios públicos y lo que son los asuntos de interés general. Casa muy poco con esa manifestación de la ministra. Y una cuestión también que es evidente: la crisis económica, antes del 28 de marzo o el día 28 de marzo, que fue cuando la secretaria de Estado de Función Pública puso su firma en el acuerdo con los letrados, no parecía existir, porque los letrados de la Administración de Justicia han visto reconocidos entre 430 y 450 euros sus retribuciones al mes. Hombre, lo que no nos parece de recibo es que ahora se argumente la crisis económica y dificultades económicas cuando hace apenas un mes no existía ese escenario y no ha habido ningún problema para firmar ese acuerdo con los letrados.
¿Esto puede afectar de qué manera el funcionamiento de la justicia? Porque si además, en fin, jueces, fiscales van a la huelga a partir del 16 de mayo, ¿la justicia se va a bloquear? La justicia, bueno, nosotros llevamos ya desde el día 17 de abril, llevamos ya con paros parciales de 10 a 1 todos los días. Tuvimos una jornada de huelga el día 19 de abril con una manifestación que llenó el recorrido entre la calle San Bernardo, que es donde está el Ministerio de Justicia, y la calle Alcalá, que es donde está el Ministerio de Hacienda. Y evidentemente se está sufriendo la Administración de Justicia una parálisis, un retraso en la tramitación de los procedimientos, que se va a ver acentuada en los próximos días. Primero, porque los jueces ya han anunciado que van a ir a la huelga en el caso de que el día 3 de mayo no tengan una respuesta afirmativa por parte del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones salariales, y porque nosotros a lo largo de esta mañana van a tener noticias ustedes y todos los ciudadanos. Vamos a endurecer las medidas de presión, vamos a endurecer la huelga, porque ayer dimos por rotas de momento las negociaciones con el Ministerio de Justicia ante la falta de voluntad de presentar una propuesta económica ante el comité de huelga. Nosotros lamentamos, de verdad, porque así somos servidores públicos, tenemos vocación de servicio público, lamentamos los perjuicios que se van a causar al servicio público y en general a todos los ciudadanos, y en particular a los justiciables. Pero es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda quien nos ha abocado, el Gobierno en su conjunto, el que nos ha abocado a esta situación. La huelga y el conflicto colectivo es el último recurso que tenemos los trabajadores para hacer valer nuestras reivindicaciones. La negociación de momento ha fracasado y la única línea o la única medida que podemos adoptar es la presión a través de la huelga. Comprendo. Lo quiere preguntar Jorge Bustos. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle qué fue del objetivo papel cero. Lo digo porque el avance de la digitalización era uno de los objetivos de varios gobiernos y de varios gobiernos autonómicos también, y sorprende que un gobierno tan comprometido con el medio ambiente y la sostenibilidad que está montando el pollo que está montando por Doñana no avance o no facilite el hecho de que los juzgados no parezcan no parezcan como tugurios del siglo XIX atestados de legajos que te puedes encontrar un incunable allí. Es muy llamativo cuando visitas un juzgado las condiciones en las que tienen que trabajar los funcionarios de justicia. Es decir, ¿de qué depende? ¿O es una cuestión solamente de competencia autonómica? ¿O de qué depende que se avance en ese objetivo de papel cero? Nosotros desde hace años ya dijimos que el tema de las aplicaciones informáticas y la digitalización de la justicia era la cara B de las normas procedimentales. Si las normas procedimentales tienen competencia del Estado, la cuestión digital o los medios tecnológicos que se ponen a disposición de la justicia tendría que haber sido también una cuestión estatal. Pero bueno, en su momento alguien pensó que era una cuestión que se podía transferir o traspasar a las comunidades autónomas conjuntamente con la gestión del resto de medios materiales, y estamos en la situación que estamos. El principal problema es que una cosa es poner negro sobre el banco, el papel lo aguanta todo, hablar de papel cero, y otra cosa muy distinta es la situación de atraso que sufrimos en la Administración de Justicia en medios tecnológicos, y sobre todo la diversidad de programas informáticos, de plataformas digitales, la inexistencia de una interoperabilidad real y la necesidad también que tenemos que no solamente nosotros nos entendamos entre nosotros, los juzgados se entiendan internamente entre los juzgados, sino que también los juzgados se relacionan con otras instituciones, dígase la policía, dígase los abogados, los procuradores, la abogacía del Estado, la Fiscalía también, que forma parte de la Administración de Justicia, pero también es una institución autónoma, y eso está bastante lejos de conseguir. Se está invirtiendo mucho dinero, y es verdad que el Ministerio de Justicia está invirtiendo mucho dinero en esta cuestión, pero es un objetivo a muy largo plazo, y cuando se declaró el papel cero nosotros ya advertimos que no se podía jugar con este tipo de cosas, porque una cosa es anunciarlo, el papel lo resiste todo, como he dicho antes, y otra cosa es la realidad, el atraso endémico que sufrimos en medios materiales y en medios tecnológicos, y el tiempo que iba a costar y que está costando el conseguir ese objetivo. Carmen Encinas le quería saludar. ¿Qué tal, señor Jordán? Buenos días. Muy buenos días. Sus demandas se sustancian básicamente en la modernización de la justicia y en cobrar más.
Esto es lo que básicamente hemos entendido que es lo que pide. Yo no pongo en duda, señor Jordán, la legitimidad de sus demandas, pero lo cierto es que asistimos ahora mismo a un colapso de la justicia que, si llevan a cabo una huelga, pues el colapso será total, un colapso brutal. Ustedes son funcionarios, tienen un sueldo seguro de por vida, esta es la realidad. Y yo le pregunto, ¿en qué quedaría esa vocación de servicio que usted acaba de esgrimir si llegan al extremo de colapsar completamente la justicia en este país? Yo creo que su afirmación o su planteamiento o el resumen de las reivindicaciones puede ser acertado, pero yo creo que admite un matiz muy importante. Nosotros no queremos ganar más dinero por ganar más dinero. Lo que estamos ofreciendo en este momento es que se haga legal, lo que es una realidad en los juzgados. Lo que estamos ofreciendo es que se eliminen los cuellos de botella que existen, o la mayor parte de cuellos de botella que existen en la tramitación de los procedimientos judiciales. Nos preguntamos por qué un procedimiento judicial tiene que ir 25 o 30 veces a la pila de firma para que se apriete el botón de firma masiva por parte del letrado o incluso por parte del juez. Pero bueno, las resoluciones del juez vamos a dejarlas un poquito aparte, porque tienen ese papel constitucional y tienen la potestad jurisdiccional, ¿no? Pero porque tienen que ir 25 o 30 veces a la pila de firma del letrado, que muchas veces no porque sea un vago, sino por falta de tiempo material, aprieta el botón de firma y se fía de lo que hace el funcionario de justicia. Nosotros lo que estamos planteando es que si somos mayores, y permítame la expresión, para entrar en el punto neutro judicial, en el SIRAG, en el Biogen, para poder realizar diligencias de ordenación, para poder para poder adoptar o redactar resoluciones de trámite, porque esas resoluciones de trámite tienen que pasar por un cuello de botella, cuando nosotros podríamos perfectamente asumir esa responsabilidad, evidentemente siendo retribuidos por ello. Lo que tienen que saber todos los ciudadanos es que los juzgados, a pesar del mantra, que puede ser cierto en algunos casos, de que la justicia es lenta, y es un debate que nos llevaría varias mañanas el hablar de que la justicia, en principio, la labor jurisdiccional no puede hacerse de forma precipitada, ¿no? Y hay también cuestiones procedimentales que habría que abordar. El tema de la lentitud de la justicia tiene un factor determinante, y es el establecimiento en las leyes procesales de una serie de cuellos de botella que durante todo este tiempo hemos asumido como dice un compañero mío, por moral de tropa, porque el juzgado funcione, pero evidentemente cuando se hace un reconocimiento a unas funciones, a 600 funciones en las que cifraban los letrados que habían adquirido desde el año 2009, y te das cuenta que de esas 600 funciones, 599 las ejecutamos materialmente los cuerpos generales, decimos, nosotros también queremos ese reconocimiento. Nuestra apuesta es cobrar más, pero en realidad lo que estamos diciendo es que se nos reconozca retributivamente algo que estamos haciendo y algo que puede contribuir para agilizar la justicia mucho más, bajo nuestro punto de vista, que cambiarle de nombre a los órganos judiciales y pasarles a llamar juzgados a tribunales de instancia. Y ese es el reto que le hemos puesto delante al Ministerio. Y además, lo que le estamos diciendo, están con las leyes de eficiencia empeñados en aprobarlas en este sprint final de la legislatura, y le hemos dicho una y otra vez que si no se atiende a lo que nosotros denominamos eficiencia funcional, cualquier reforma de la justicia está abocada al trabajo. Nuestra apuesta no solamente es una apuesta retributiva, es una petición retributiva, estamos dando un paso adelante, y así nos lo han reconocido algunos grupos parlamentarios a los que les hemos presentado enmiendas para la tramitación de las leyes de eficiencia. Estamos dando un paso adelante y estamos diciendo a la Administración: queremos formar parte, queremos ser protagonistas del proceso de cambio, que nadie niega que es necesaria la Administración de Justicia, y CESIF es el primero que está propugnando. Bueno, y la última es de Antonio Naranjo. Sí, buenos días. Yo le estaba escuchando muy atentamente, entiendo la legitimidad de sus intenciones, pero claro, ¿qué le decimos a todos esos trabajadores por cuenta ajena, autónomos, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, que lo único que hacen es sufrir y pagar, cuando ven que además se producen huelgas en servicios públicos esenciales, precisamente en los sectores que mejor han podido capear la crisis y que no la han pagado? Y le doy un dato. Desde 2018 la brecha salarial entre el empleado público
y el empleado privado en España ha crecido un 89%. Se han aprobado leyes de teletrabajo que básicamente benefician a una parte de la función pública. No han sufrido ninguno de los ERES que desgraciadamente se han sufrido en tantos ámbitos del trabajo y del empresariado en España. Y el remate de todo eso es que les parece poco y piden más porque ven que en otros ámbitos de la administración pública, cuando lo piden y se ponen en huelga, lo acaban consiguiendo. Pero ¿cómo se compagina eso con esta otra realidad paralela de quienes al final están pagando la factura? A ver, nosotros evidentemente como organización sindical tenemos que defender los intereses profesionales y los derechos laborales de todos los trabajadores. Yo también le podría dar un dato de la pérdida de poder adquisitivo en el sector público desde hace 25 años, una pérdida de poder adquisitivo del 25%. Cuando se habla del pacto de rentas, nosotros estamos contribuyendo al pacto de rentas desde hace muchísimos años con unas subidas salariales generales por debajo del IPC y ahí hemos estado aguantando y haciéndola y hemos seguido prestando el servicio público. Yo creo que en primer lugar somos los primeros, y le vuelvo a repetir, que lamentamos llegar a esta situación. Si llegamos a esta situación, y CESIF en particular, que es un sindicato negociador, que es un sindicato que antepone el diálogo y la negociación antes que las medidas de conflicto, es porque la administración, en este caso el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, no nos ha dejado otra salida. Nosotros, como he dicho en la anterior respuesta, estamos haciendo una propuesta para mejorar el servicio público y evidentemente queremos que si damos un paso adelante, eso se nos reconozca laboral y retributivamente como corresponde. Queremos mejorar la justicia, pensamos en el ciudadano y evidentemente lamentamos tener que estar en esa situación y tener que poner a la justicia en esta situación de parálisis, pero es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia el que nos ha puesto en esta situación y nos ha puesto, digámoslo así, en el disparadero. Es una reflexión que tendría que hacer también la ministra de Justicia cuando seguro, pero para el ciudadano se convierte al final en el rehén de una disputa entre dos partes que acaban, sorprendentemente, llegando a acuerdos por el curioso método de hacerle que pague el botín a ese rehén, al que previamente se le ha dejado, en fin, excluido del servicio. No sé, supongo que no hay otra manera, pero ¿no podían ser ustedes más creativos en la protesta? Es que les digo que por creatividad no ha faltado y por propuestas no ha faltado por parte de CESIF y por parte del resto de sindicatos, pero yo hablo por el mío, ¿no? Y durante los momentos previos a esta huelga, pues le hemos invitado al Ministerio para que se sentara a negociar. Nosotros durante la huelga de letrados ya le advertimos que esta situación podría desembocar en un conflicto generalizado en justicia, que no solamente no somos nosotros, los abogados del turno de oficio se van a manifestar hoy es 26, mañana 27 por las calles de Madrid pidiendo mejoras en el turno de oficio, unas mejoras que creo que también son merecedoras de conseguir o de que se apliquen, ¿no? Y luego van los jueces y los fiscales. Yo creo que esta reflexión la tendría que haber hecho también el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y sobre todo tendrían que haber pensado en todo esto antes incluso de haber firmado el acuerdo con los letrados. Por cierto, que a los letrados de la Administración de Justicia legítimamente les representamos los sindicatos que estamos en la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y CESIF como sindicato mayoritario, aunque ellos no nos quieran, pero la realidad legal es esa y ese acuerdo se ha hecho al margen de la mesa de negociación y eso ha roto y ha quebrado las reglas del juego previamente establecidas y legalmente establecidas y eso también tiene que estar en el debe de la Administración, que creemos cierra en falso un conflicto y por lo tanto apaga un fuego, pero como se ha demostrado está encendiendo otros. Y le vuelvo a decir, nosotros estamos pensando, por supuesto, nosotros estamos en contacto, por ejemplo, y hemos estado en contacto con los colegios de abogados y nos han trasladado la problemática y somos perfectamente conocedores de las circunstancias en las que se encuentran muchos abogados y muchos procuradores que evidentemente no cobran si los procedimientos no finalizan. Pero repito, es que no nos han dejado otra medida y es una medida que la ley pone a disposición de los trabajadores para poder hacer valer sus reivindicaciones. Creemos que las reivindicaciones son justas, queremos negociar. Nosotros el primer día
de la primera reunión que tuvimos, que fue el 30 de marzo, el jueves de la semana pasada, estuvimos 5 horas hablando con la Administración y mostrando nuestra disposición a negociar, incluso entrando en alguno de los temas, pero evidentemente le recordamos que sin propuesta económica, porque el Ministerio es que ni siquiera ha puesto encima de la mesa una propuesta económica sobre la que debatir. Nosotros hemos sido muy claros, hay una propuesta sindical y estamos dispuestos a negociar sobre esa base y sobre la base de una propuesta económica. Pues bien, el Ministerio no ha puesto esa propuesta económica y ya se lo advertimos el jueves pasado. Queremos una propuesta económica para empezar a negociar y encauzar el conflicto por la vía de la negociación. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, Función Pública, el Gobierno se han negado a poner esa propuesta económica encima de la mesa. Yo creo que también habría que dirigir esa pregunta al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Hacienda, y si se dan cuenta de la situación en la que están abocando la Administración de Justicia. Pues Javier, le deseamos, en fin, que las negociaciones sean lo más fructíferas posibles y si pueden evitar, desde luego, las consecuencias que va a tener esta huelga, mucho mejor, y que se pongan de acuerdo tanto unos como otros. Le agradezco mucho estos minutos, señor Jordán. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.